Muy bien, muy bien. Entonces, como le decía, vamos a empezar la sesión de hoy hablando sobre la Revolución Inglesa. Inglesa, ¿ya? Vamos a buscar entonces, eh, recuerden que este es el material que les envié la semana pasada. Ah, ahí está. La Revolución Inglesa, muchachos. Muy bien. A ver, nosotros vamos a estudiar a partir de ahora un conjunto de revoluciones. Tenemos a la independencia de las 13 colonias, a la Gran Revolución Francesa, también estudiaremos la Revolución Industrial, la primera, la segunda, o las revoluciones de 1830 y de 1848. ¿Qué tienen en común todas estas revoluciones? Pues que fueron dirigidas por los burgueses. La burguesía buscó tomar el control del Estado y se inspiró en una ideología que vamos a llamar el liberalismo. A través de estas revoluciones es que se va a poder poner fin a la época feudal, al absolutismo, y construir estados modernos como los que existen actualmente. Pero de todas estas revoluciones, ¿cuál fue la primera? ¿Cuál fue la primera revolución burguesa? ¿Cuál fue la primera revolución liberal? Pues reconocemos a la Revolución Inglesa como la primera de estas luchas. La Revolución Inglesa se dio en el siglo XVII, como vemos en las fechas. En cambio, la Revolución Francesa, la primera Revolución Industrial, la independencia de Estados Unidos, se dieron en el siglo XVIII. Lo de Inglaterra ocurrió 100 años antes, siglo XVII. ¿Ya? Así que nos toca estudiar lo que pasó en Inglaterra en el siglo XVII. Ya estamos en ese siglo. La próxima ya pasamos al siglo XVIII. Así que decimos que la Revolución Inglesa fue un proceso de luchas y transformaciones en Inglaterra, promovido principalmente por la burguesía. Cuando digo principalmente, ¿a qué me refiero? A que esta revolución no solo fue empujada por la burguesía, hubo un sector de la nobleza que también lo hizo, ¿ya? Y claro, la gente de abajo, ¿no? La gente del pueblo también estuvo presente. Pero consideramos que la burguesía es la que más empujó esta revolución, ¿ya? La que lideró esta lucha, la que transformó a Inglaterra, ¿ya? En efecto, pues la Revolución Inglesa es considerada como la primera revolución burguesa. ¿Qué cosa buscó la burguesía? Pues transformar a este país. En una revolución no se busca cambios superficiales, no se busca solo maquillar, sino cambios profundos, ¿no? Cambios sustanciales. Eso es lo que hace una revolución, un cambio estructural, un cambio desde la base. Así que con esta revolución, Inglaterra va a dar un enorme paso para ser un país completamente capitalista, liberal, ¿no? Burgués, un país moderno, y va a ser, digamos, inspiración para otros países, ¿ya? Que estaban más atrasados y que van a seguir el camino de Inglaterra. Inglaterra, ¿no? Es el que empieza esta carrera a convertirse en un estado moderno. Moderno en el sentido de ser un estado como lo son actualmente. Muy bien, ahí está. Por cierto, la Revolución Inglesa no es tan conocida como la Revolución Francesa, ¿ya? La francesa, pues, es una revolución que está, ¿no? En todos los libros. La de Inglaterra, no. Inclusive, la Universidad de San Marcos ha preguntado mucho más por la Revolución Francesa que por la inglesa. Pues eso no significa que no la estudiemos, ¿no? Porque esta es la base, ¿no?
el inicio de este conjunto de revoluciones burguesas. Lo que acá ocurra, pues, será inspiración para lo que van a hacer los franceses años más tarde, y otros más. Esta revolución inglesa se dio desde, bueno, ya a lo largo de muchos años, como vemos, desde 1642, cuando empezó una guerra civil entre el Parlamento de Inglaterra y el rey, un rey en ese tiempo, un tal Carlos I. Y esta revolución va a terminar en 1688, cuando finalmente ya el absolutismo desaparece en Inglaterra, cuando el último rey absolutista, Jacobo II, fue derrotado por el Parlamento. Y como el Parlamento estaba manejado por la burguesía en gran parte, decimos que esta fue una revolución burguesa. Muy bien. Y tenemos también un mapita como para no perdernos, porque yo suelo decir Inglaterra, y como vemos en el mapa, Inglaterra no es todo esto que aparece en el dibujo, ¿no? Inglaterra es una parte de esta isla que se llama la isla británica o Gran Bretaña. Inglaterra es una parte, como puedes ver, la mayor parte. Dentro de Gran Bretaña se encuentran además Escocia, ¿sí? Donde en el pasado los hombres se vestían con falda. Bueno, no falda exactamente, ¿no? Pero por allí. Y Gales, ¿ya? Y más allá está la isla de Irlanda, ¿ya? Actualmente, este es un mapa actual. Actualmente Irlanda está dividido en dos. Irlanda propiamente e Irlanda del Norte, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a utilizar varios nombres para llamar a este país. Voy a llamarle Inglaterra, pero ya sabes que Inglaterra se refiere a este pedazo nada más, ¿ya? Y cuando diga Gran Bretaña, me voy a referir a toda esta gran isla, a todo, a la suma de Inglaterra, Gales y Escocia. Y cuando diga el Reino Unido, me voy a referir a la unión de Gran Bretaña e Irlanda, ¿ya? Actualmente, este país tiene por nombre oficial el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un nombre muy largo, así que le llamo Inglaterra, ¿no? Para acortar las cosas. ¿Y por qué Inglaterra? Porque el Estado que ejerció dominio sobre los demás fue el Estado inglés. ¿Ya? La capital, como sabemos, es Londres, ¿no? Aquí dentro de Inglaterra, ¿no? Muy bien, ¿ya? A ver, veamos por qué se dio la Revolución Inglesa. ¿Qué pasó? ¿No? A ver, en el siglo XVII llegó al trono inglés la dinastía Estuardo, una familia llamado los Estuardo, bueno, en inglés serían los Stuart, algo así, llegaron al poder. Ellos eran una familia de origen escocés, pero como hubo un vacío en el trono en Inglaterra, esta familia escocesa pasó también a reinar en Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? Ah, lo que ocurrió es que la última reina había muerto sin dejar hijos, sin dejar un heredero. ¿Recuerdan que en Inglaterra hubo una reina a la cual habíamos llamado la reina virgen? ¿Sí? Su apodo es la Virgen. Ah, ¿recuerdan cómo se llamó esta reina? Pues fue muy importante en la historia inglesa. ¿Recuerdan cómo se llamó? Uno le llaman Elizabeth, nosotros le hemos llamado Isabel, Isabel I, ¿ya? De la dinastía Tudor. ¿Recuerdan que tuvo como padre a Enrique VIII? A Enrique VIII, ¿recuerdan? Enrique VIII que mandó decapitar a la madre de Isabel, a Ana Bolena, acusándole de haber sido infiel. Esto lo vimos en el tema la Reforma Protestante. Entonces, Isabel I
había muerto sin dejar hijos, ¿ya? Sin dejar hijos, lo cual era muy terrible para una monarquía, porque la monarquía se basa pues en una sucesión hereditaria. Tiene que haber descendencia, tiene que haber un heredero o heredera, pero ella nunca se casó ni tuvo hijos. Entonces, quienes asumieron el poder fueron otra familia que estaban emparentados con los Tudor, la familia Estuardo, ¿ya? Los Estuardo eran reyes de Escocia y de Inglaterra, ¿ya? Muy bien, estos Estuardo, ¿qué es lo que van a querer hacer en Inglaterra? Consolidar el absolutismo. ¿Qué significa eso, no? Que en Inglaterra el rey tenía mucho poder, pero no todo el poder, no todo. En Francia, en este momento, gobernaba un rey que sí logró concentrar todo el poder. ¿A qué rey francés me refiero? ¿Ah? ¿Cómo se llamó este rey considerado el monarca más absolutista de todos los reyes europeos? ¿Ah? Hasta le apodaban el Rey Sol. ¿Recuerdan cómo se llamó ese rey? ¿Mm? Mm, a ver, ya, ya, tal vez sea complicado porque Luis hubieron XIV. Luis XIV, gracias, Calderón. Así es, Luis XIV. Sí, era un Luis, así es, exacto, ¿no? Confunde porque hubieron hasta creo que 20 Luises que fueron reyes de Inglaterra, ¿no? 20 Luises, ¿ya? Pues, ¿qué número será, no? Pues fue Luis XIV, así es, Luis XIV. De los Luises, recuerden sobre todo a dos, ¿no? A Luis XIV, el rey Sol, el monarca más absolutista, y Luis XVI, a quien veremos de acá un par de semanas, aquel que va a ser decapitado en la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces, mientras en Francia reinaba Luis XIV, el rey Sol, que había concentrado ya todo el poder, ¿ya? Y decía pues frases como, el Estado soy yo, soy yo. Muy bien, los reyes de Inglaterra tenían bastante poder, pero no todo el poder, porque habían algunos elementos que limitaban su poder. Entonces, lo que quisieron estos reyes Estuardo es consolidar el absolutismo. Es decir, que los reyes de Inglaterra tengan el poder total, hacer de la monarquía inglesa una monarquía tan absolutista como la monarquía francesa. El problema es que en Francia en esos años no había una burguesía lo suficientemente fuerte para derrotar a Luis XIV. En cambio, en Inglaterra sí había ya una burguesía fuerte, ¿ya? Y esta burguesía fue capaz de enfrentarse a los reyes Estuardo. Entonces, en el intento de estos reyes de consolidar el absolutismo, terminaron chocando con los burgueses de Inglaterra, quienes les hicieron la revolución para pues impedir que se consolide el absolutismo. Y al final la burguesía triunfó. Los Estuardo fueron derrotados. Muy bien, tenemos justamente a la burguesía que buscaba tomar el control del Estado. ¿Ya? Así es. En todas estas revoluciones que vamos a estudiar, las revoluciones burguesas, son llamadas así porque a través de estas luchas, las burguesías logran tomar el control del Estado. ¿Ya? Así es. Por eso, en la actualidad, vemos pues que detrás de los políticos están los grandes empresarios, a quienes históricamente le estamos llamando burgueses. ¿Ya? Están rodeando a los grandes a los políticos. Bueno, no siempre, ¿no? Cuando son políticos de izquierda, ahí sí más bien los empresarios les tienen temor, ¿no? Que estos vayan a hacer algún cambio radical, ¿no? Como ahora tal vez pasa con Castillo y su gente, ¿no? Pero normalmente los políticos están con los grandes empresarios. Los políticos, en todo caso, de derecha o de centro, ¿no?
¿ya? Entonces, eso a partir de acá, ¿no? En este momento, la burguesía va a buscar tomar el control del Estado, ¿ya? Que sean ellos o gente ligada a ellos los que dirijan. Ahora, pero ellos no eran los reyes. ¿Cómo podían controlar el Estado? A ver, en el Estado hay poderes. El poder ejecutivo podía seguir en manos del rey, pero el poder legislativo, el poder para crear leyes y aprobar otras cosas, podía caer en manos de ellos, ¿ya? Entonces, va a haber acá una pugna entre dos poderes. El poder del rey, que quiere ser absoluto, y el poder del parlamento, donde estaban los burgueses. Ellos que querían el parlamentarismo. ¿Qué significa parlamentarismo? Que sea el parlamento o congreso, como le llamamos nosotros, ¿no? Aquí en el Perú, el primer poder del Estado. Que sea el parlamento el que decida, ¿ya? Lo más importante del país y no el rey. Que el rey, más bien, su poder se vea reducido casi al mínimo y solo mantener al rey porque es una tradición. Siempre han tenido reyes, hay que mantenerlo, ¿no? Pero hay que minimizar su poder y que sea el Parlamento el que tome las decisiones. Entonces, esta idea del parlamentarismo nació en Inglaterra, que el Parlamento sea el primer poder, ¿ya? Los reyes, Estuardo, querían lo contrario, ¿no? Que el Parlamento no tenga poder, ¿no? Que sea el rey el que tenga todo el poder. En Francia, Luis XIV no tenía parlamento, no necesitaba parlamento, gobernaba sin parlamento. El rey daba las leyes también. Así que lo mismo quieren los reyes Estuardo en Inglaterra. Así que esta revolución es un choque entre el absolutismo y el parlamentarismo, entre lo que querían los reyes y lo que quería la burguesía. Muy bien. Ahora, las ideas parlamentaristas, las ideas de que el poder tiene que estar separado, ejecutivo, legislativo, tiene que estar separado. Estas ideas provienen de un filósofo inglés llamado John Locke. Ahí está su nombre, John Locke, considerado el padre del liberalismo clásico, ¿ya? El hombre que, pues, planteó, ¿no?, estas primeras ideas en contra del poder absoluto. ¿Ya? John Locke nos habla, pues, de la necesidad de la separación de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial. Nos habla John Locke que el poder de los reyes viene de su pueblo, viene de la sociedad, que entre la sociedad y el gobernante hay un pacto social, hay un contrato social, que la sociedad ha colocado a los gobernantes para que sean ellos los que regulen y eviten, pues, el abuso de las libertades de los ciudadanos. Y que los reyes deben estar allí, pues, para velar por nuestra vida, por nuestras libertades, por eh, nuestras propiedades. Pero si los reyes, los gobernantes, no cumplen, pues se rompe el pacto social. Y de esa manera la sociedad tiene derecho a recuperar el poder desconociendo a estos gobernantes. Así que estas ideas fueron pues la base para la Revolución Inglesa. Muy bien, a John Locke se le considera el padre del liberalismo clásico. ¿Y qué es el liberalismo clásico? Pues es una doctrina política que surgió aquí en Inglaterra en contra del absolutismo. El liberalismo, como su nombre lo dice, defiende las libertades. Libertades negadas por los monarcas absolutistas. Ya, siempre están vendiendo pay a esta hora. Disculpen. Eh, Ahí está. Bueno, es su libertad también, pues, así que. Muy bien. Tenemos aquí al ideólogo, entonces, del parlamentarismo y lo que va a suceder, pues, en Inglaterra. Sigamos a ver. Por otro lado, también esta revolución fue un choque religioso. También, ¿no? Porque, a ver, Inglaterra oficialmente era un reino anglicano.
Es decir, en Inglaterra hay una iglesia oficial, la iglesia anglicana, que había fundado Enrique VIII en el siglo XVI. Los reyes debían ser anglicanos. Los anglicanos son protestantes. Ellos han recogido las ideas de Juan Calvino. ¿Sí? Juan Calvino. Muy bien. Inglaterra se había vuelto protestante. ¿Ya? El problema es que estos Estuardo, algunos de ellos, quisieron restablecer la religión católica, que en Inglaterra era mínima. El catolicismo era mínimo. La gran mayoría eran protestantes. Entonces, frente al intento de estos reyes Estuardo de restablecer el catolicismo, pues esto va a generar también pues una reacción de los protestantes, ¿ya? Y así se da el choque por cuestiones religiosas también, ¿ya? Así que la lucha del parlamento, la lucha de la burguesía, es también una lucha para impedir que Inglaterra vuelva a ser católica, ¿ya? Vuelva a ser católica. Mientras Francia, España eran fuertemente católicos, Inglaterra era fuertemente protestante. Así que todo intento por restablecer el catolicismo va a ser mal visto, pues, por ellos. ¿Ya? Por un lado están los protestantes anglicanos y por otro, los protestantes puritanos. Estos puritanos eran calvinistas que rechazaban todo rezago católico que existiera, ¿no? ¿Ya? Por eso le llaman puritanos, que quieren purificar la religión, la iglesia, eliminando todos los rezagos católicos. Muy bien, todos estos protestantes van a chocar con los católicos. Muy bien, a ver, pasemos antecedentes. A ver, vamos a retroceder un poco al año de 1215. ¿Por qué lo hacemos? Porque en ese año un rey de Inglaterra fue obligado a firmar un documento, la Carta Magna. La Carta Magna. Como se ve en la imagen, este rey se llamó Juan sin tierra, ¿ya? Juan sin tierra. Él era hermano de un rey más famoso, que seguramente lo recuerdas. Él estuvo en la Tercera Cruzada. Me refiero a Ricardo, su apodo seguramente lo recuerdas, Ricardo. ¿Ah? ¿Cómo se llamó? El que fue a la Tercera Cruzada. Ricardo Corazón de León. ¿Sí? Este era su hermano, Juan sin tierra. Pues, ¿qué había pasado en esos años? Este rey había fracasado en unas guerras contra los franceses y había perdido tierras en el norte de Francia. De ahí el nombre, ¿no? Frente a la derrota, el rey pues tuvo que agachar la cabeza, que había perdido, así que sus nobles se le rebelaron. No lo amenazaron de muerte, pero ejercieron fuerte presión contra él, ¿ya? Tanto la nobleza como el clero, inclusive los comerciantes. ¿Y qué cosa le obligaron a firmar a este rey? La Carta Magna. ¿Y qué establece la Carta Magna? Pues en la Carta Magna se establecen varias limitaciones al poder del rey. El rey no podía detener a las personas. No. Quien ordena la detención de las personas era un juez. Así que si no hay mandato judicial, el rey no puede arrestar a una persona. El rey no podía crear impuestos. El que crea los impuestos, por ley, es el parlamento. Así que si el rey quiere subir los impuestos o crear otros impuestos, tiene que convocar al parlamento. ¿Ya? En ese tiempo, los parlamentos no eran instituciones permanentes como ahora. El Congreso siempre está, ¿no? En el Perú, ¿ya? Termina uno, empieza el otro, ¿no? Pero siempre hay un Congreso, como siempre tiene que haber un presidente. En este tiempo no. Los parlamentos eran llamados de tiempo en tiempo. Así que el rey tiene que convocar al parlamento si quiere aprobar algún impuesto, ¿ya?
La Carta Magna, por lo tanto, fue el primer documento que le puso límites al poder de un monarca. Límites, ¿ya? Y esa es la esencia de estos documentos. Con el tiempo surgirán las constituciones. Todavía no hay constituciones en este siglo XVII, aún no. La primera constitución va a aparecer en Estados Unidos en el siglo XVIII, la segunda en Francia en el siglo XVIII. No hay constituciones todavía en este tiempo, ¿ya? Pero la Carta Magna es algo así como un antecedente, porque es un documento que, al igual que las constituciones, le ponen límites al poder de los gobernantes. En la Constitución está qué cosa puede hacer el presidente, qué cosa puede hacer el Congreso, pero más allá no tienen poder, ¿no? Ya al rey le están colocando límites también. En adelante, los reyes no van a querer cumplir la Carta Magna, ¿ya? Pero va a estar para eso el Parlamento, la burguesía, inclusive parte de la nobleza, para obligar nuevamente a los reyes a que lo cumplan. Ahora, si se habla de un parlamento, era necesario crear el parlamento. Así que en el siglo XIII surgió el parlamento en Inglaterra, el Congreso, como quieran llamarle, ¿no? Parlamento en sí se usa en la historia inglesa. Este parlamento tenía dos cámaras, era bicameral. Tenía una cámara de los lores y una cámara de los comunes. En la cámara de los comunes estaba la gente de las comunas. Las comunas son las ciudades. ¿Quiénes eran los representantes de las ciudades? Pues los burgueses. Y en la cámara de los lores, lords, es igual a noble, estaban pues, ¿no? Los representantes de la nobleza y del alto clero. ¿Ya? Así que era un parlamento bicameral. ¿Ya? Nuestro Congreso es unicameral, solo tiene congresistas. Antes nuestro Congreso era bicameral, tenía congresistas, tenía diputados y senadores. Ahora solamente existen congresistas, ¿no? Por ahora. Muy bien, entonces el Parlamento es una institución que va poco a poco ir adquiriendo fuerza y será el Parlamento el que le haga la lucha al rey, ¿ya? Y lo derrote en esta revolución. Muy bien. En el siglo XVI habíamos conocido hace un par de semanas a los reyes Tudor, a Enrique VIII, que hizo la reforma protestante, a Isabel I, ya la reina virgen, que consolidó el anglicanismo, que derrotó a la Armada Invencible Española, ¿recuerdan? Muy bien. Así que ya la monarquía inglesa se había fortalecido con los Tudor, pero dijimos que los Tudor desaparecieron porque Isabel no dejó hijos. No dejó hijos, ¿ya? Así que asumieron los Estuardo en el siglo XVII, los Estuardo, ¿ya? Desde el año 1603, un Estuardo llamado Jacobo I, pues asumió la corona inglesa, ¿ya? Ahí está. Y será contra estos reyes Estuardo, o Stuart, si prefieres en inglés, pues, contra quienes se va a dar la revolución inglesa, contra ellos. Muy bien. A ver, pasemos a ver la primera revolución. La primera, sí, hubieron dos revoluciones en sí. O sea, la revolución inglesa se vive en dos momentos. Así como nuestra independencia se vivió en dos momentos, ¿no? Con San Martín, quien proclamó la independencia, y con Bolívar, ¿no? Quien terminó, pues, su ejército venciendo a los realistas. Igual, la revolución inglesa lo podemos ver en dos grandes momentos. La revolución de 1648 y la revolución de 1688. ¿Ya? Veamos a ver la primera. A ver, esta revolución era la culminación de una lucha entre el rey y el parlamento, una lucha que había empezado desde 1642. ¿Quién era el rey de Inglaterra en ese momento? Pues era Carlos I de Estuardo. Carlos I. No vayan a confundirse, ¿ah? Porque la semana pasada hablamos de otro Carlos I. ¿Ah?
Carlos I de Habsburgo. ¿De dónde era rey Carlos I de Habsburgo, muchachos? ¿De dónde era? ¿Dónde era? Ajá, ya recordaron, ya, muy bien, muy bien. No ustedes recuerdan rápido, sino que el Internet, pues, nos envía la información lentamente. Correcto, Alarcón, correcto, Cuya, fue un gran rey español. Así es, así que no confundan a Carlos I de España, él perteneció a la dinastía Habsburgo, él reinó en el siglo XVI, con Carlos I de Estuardo, rey de Inglaterra, en el siglo XVII. ¿Ya? Se llamaron igual. ¿Qué vamos a hacer, no? ¿Ya? Yo también me llamo Carlos, o sea, tengo nombre de reyes, muchachos. Carlos I pretendió ser un monarca absolutista, ¿ya? Pretendió consolidar el absolutismo, pero no pudo, ¿ya? Él quiso gobernar prescindiendo del Parlamento, ¿ya? Él quiso gobernar sin cumplir la Carta Magna, pero al hacerlo, pues chocó con el Parlamento. En cierto momento, porque tenía, había tenido Carlos I una serie de gastos militares, había estado en lucha contra los escoceses, pues había convocado al Parlamento. Y el Parlamento, pues, le hizo la lucha a Carlos I. ¿Ya? Esta lucha terminó en 1648 con la derrota de Carlos I. A ver, así es. Y el hombre que derrotó al rey, el líder, digamos, de esta primera revolución inglesa, fue Oliverio Cromwell, el general que había dirigido la lucha contra Carlos I. Sí, porque el Parlamento organizó su propio ejército, que enfrentó al ejército del rey, que era una guerra civil, una pelea, ¿no?, sangrienta entre ingleses. Y al final el rey fue derrotado. Fue derrotado y de esa manera, pues, el Parlamento decidió en ese tiempo que la monarquía quedaba eliminada de Inglaterra. Inglaterra dejó de ser una monarquía. Alguien dirá, pero profe, actualmente Inglaterra es una monarquía. Ah, lo que ocurre es que esta eliminación fue por un tiempo nada más, por unos años. Luego Inglaterra va a volver a la monarquía. ¿Ya? Así es. Entonces, si no hay monarquía, ¿qué cosa hay? Pues república, ya no hay otra opción, pues monarquía o república. O tienes rey o no tienes. Una república es un estado que carece de rey. ¿Quién gobierna entonces? Gobierna, pues, alguien a quien la población elige, ¿ya? A diferencia de un rey al quien la población no elige, ¿sí? El rey está allí, pues, por una cuestión hereditaria. Entonces, por primera y única vez en la historia de Inglaterra, Inglaterra fue una república. Y en el idioma de ellos, ¿cómo le llamaron a la república? Van a disculpar mi inglés, ¿ya? La Commonwealth, algo así, ¿ya? Así le llamaron a la república que ellos crearon, ¿ya? Muy bien, listo. ¿Y qué pasó con el rey? Pues ya no es rey, ahora fue enjuiciado por haberse enfrentado contra su gente, por los muertos, ¿no?, en la guerra civil, por sus excesos, por ir en contra de su pueblo, ¿no? Muy bien, en el tribunal, Carlos I se negó a defender. ¿Qué tiene usted que decir, acusado? Pues Carlos I se negó a defender. Yo soy el rey. A mí me puso Dios. Solo respondo ante Dios. Y se negó a, a defenderse en su juicio, ¿no? Porque no consideraba que los hombres puedan juzgarlo, ¿ya? Las ideas del providencialismo, ¿recuerdas? Vimos la vez pasada la idea de que el poder proviene de Dios. Carlos I
se creyó este cuento de que el poder provenía de Dios, ¿no? Pues, y se negó a defenderse, ¿ya? Ustedes, más bien, ya serán condenados por ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo terminó, pues, el juicio? Carlos I fue condenado a muerte. Era la primera vez en la historia que un pueblo iba a decapitar, iba a ejecutar a su rey. Eso no había pasado antes, ¿ya? Que el pueblo se levante. Era la primera vez. Esto volverá a ocurrir, claro, en la Revolución Francesa, en otras luchas, pero aquí era la primera vez que iban a cortarle la cabeza a un rey. No ahorcar, ¿no? Sino decapitar, porque la horca era considerado, pues, una ejecución innoble. ¿A quiénes se ahorcaba? Pues a la gente común, a la nobleza, a la realeza, bueno, nunca había pasado, pero a los que están arriba, la pena de muerte se ejecutaba con la decapitación. ¿Por qué la decapitación? Porque era un beneficio, era un privilegio morir decapitado, ya que un corte rápido, ¿no?, de tu cuello te daba una muerte inmediata. En cambio, en la horca te sueltan, pues, y si tienes suerte, te rompes el cuello cuando caes, ¿no? Pero si no tienes suerte, vas a estar ahí, pues, ya atado, moviéndote, mientras pues te asfixias, ¿no? Así que a Carlos I lo van a decapitar, ¿ya? Como en ese grabado, Carlos I, pues, se recostó y puso, pues, el cuello. Y el verdugo, pues, le cortó, ¿no? Lo decapitó, ¿ya? Muy bien, ahí está. Si él realmente había sido puesto por Dios, muchos que creían en esto, ¿qué cosa esperaban? Que algo ocurra, que Dios muestre su ira, porque los ingleses habían ido en contra de su voluntad, pero no hubo nada, no pasó nada, no cayó nada del cielo, pues la gente comenzó a no creer ya en que el poder había sido ordenado por Dios, ¿no? Pues por eso las bases ideológicas de la monarquía absolutista comienzan a caerse. La gente pues ya no cree en esto. Ya comenzará a creer, como decía John Locke, que el poder viene del pueblo, viene de la sociedad. Muy bien, ahí está, decapitado Carlos I. ¿Ya? Muy bien, ahí está. Cuentan que luego le cosieron la cabeza al cuerpo para poder enterrarlo, digamos, por eh, mantener la dignidad, digamos, ¿no? Pero pues la habían decapitado, ¿no? Muy bien, ¿ya? ¿Y quién es el responsable de esta muerte, de esta revolución? Oliverio Cromwell, el líder de esta primera parte de la revolución. Muy bien, a ver, pasaron los años y Cromwell asumió el gobierno en Inglaterra. Así que esta república terminó siendo un protectorado, un gobierno eh, fuerte por parte de Oliverio Cromwell. Cromwell no era rey. Cromwell recibió el título de Lord Protector. ¿Ya? Por eso a su gobierno se le llama protectorado. Igual que el gobierno de San Martín aquí en tiempos de la independencia, ¿no? Muy bien. El gobierno de Cromwell fue una dictadura, ya que él mismo terminó enfrentado a una parte del parlamento y va a reprimir pues a la oposición. A ver, no hay monarquía en este momento, pero la nobleza exigía el retorno a la monarquía, porque para que exista la nobleza, tiene que existir la monarquía. Sin rey no hay nobleza. ¿Por qué en el Perú no hay nobles? Porque no hay rey. En las repúblicas no hay noble. Eso corresponde a las monarquías. La nobleza, queriendo mantener pues ¿no?, sus títulos, sus privilegios, querían la vuelta a la monarquía.
pero la burguesía está en contra de la vuelta a la monarquía absoluta. ¿No podrían encontrar un punto medio? ¿Cuál sería ese punto medio? Que haya una monarquía para que exista la nobleza, pero que el rey tenga un poder mínimo, mínimo, ¿ya? Y así no habrá absolutismo, pero se mantiene la nobleza. Entonces, esa era, digamos, la, la solución, digamos, al problema entre la nobleza y la burguesía en esta Inglaterra. Ya por ahora se están enfrentando, ya, porque por ahora lo que hay en Inglaterra es república y la nobleza no está de acuerdo con la república. Quiere la monarquía de vuelta. Muy bien. Ahora, Cromwell fue importante por la firma del Acta de Navegación. Este documento fue muy importante para que Inglaterra se convierta poco a poco en una potencia naval. Naval. A ver, muchachos, si Perú fuera una isla, ¿en qué debería invertir más para defenderse? ¿En ejército o en marina? Bueno, hoy diríamos en fuerza aérea, ya, pero en esta época no existe fuerza aérea. Si estuviéramos en el siglo XVII, pues si fuéramos una isla, deberíamos invertir más sobre marina de guerra, por